Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes con todos. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Qué gusto volverlos a ver. En este caso, vamos a conversar un poquito también sobre ciertos temas importantes en relación a las actividades que se desarrollarán ya esta semana para tener una mejor coordinación y con ello nosotros ya empezar a ir cubriendo todos los pendientes que se lleguen a presentar, ¿sí? Entonces, resulta elemental y esencial que ya vayamos estableciendo ciertos parámetros con el único propósito de ir cubriendo en sí todas las actividades, todos los puntos importantes en este caso en relación a la asignatura. Y como ya ustedes muy bien conocen, ahorita mismo ya estamos en la recta final, por decirlo así, del presente ciclo, ¿verdad? Esto ya es de su pleno conocimiento, ya estamos finalizando de forma directa, corresponde al presente ciclo. Ustedes también ya han abocado conocimiento de ciertos particulares, ¿no? Como les habían manifestado en este caso. En sí ustedes tienen que ir cumpliendo con las actividades pertinentes. Dime, Mauricio. Listo, buenas tardes. Te quería informar que tengo unos problemas con la cámara. Estoy tratando de solucionar. Ya. Bueno, como les venía diciendo, ¿no? En este caso, ya estamos culminando el ciclo y ustedes tienen que cumplir ciertos requerimientos de forma obligatoria para que puedan, en este caso, continuar, ¿no? De forma regular con su preparación académica y universitaria, en este caso en lo que respecta a la carrera de criminalística. ¿Sí? Así que, como ustedes ya muy bien saben, que han tenido todo el ciclo para ir alcanzando calificaciones y valoraciones que en este caso les permitan acceder a ustedes a primer parcial, al primer ciclo, perdón. Y que en este sentido, por esta razón, ustedes mínimo van a requerir llegar a sumar entre los dos parciales 6,5, ¿sí? Para pasar con las. Pero bueno, creo que en este caso eso ya está claro. Como les he manifestado y les he dicho siempre, no es recomendable que busquen pasar con lo mínimo, ¿no? Que eso también incluso se afecta, pero en el mismo sentido, creo que ya son consideraciones que ustedes les han venido tomando desde antes, ¿no? Porque aunque parezca un poquito y haya sido un poquito intenso, creo que esto se lo repetí muchas veces, ¿verdad? Con el único propósito de que ustedes no vayan a tener problemas o inconvenientes en a estas alturas, ¿no? Porque como yo siempre les he manifestado, muchachos, yo por la experiencia que tengo ya a lo largo de los años que he trabajado en la universidad, ahorita es cuando las personas que ya no tienen salvación se interesan, por decirlo así, entre comillas, eh, sobre las calificaciones, sobre su participación, sobre la realización y cumplimiento de actividades, ¿sí? Y por eso mismo eran particulares que yo les manifestaba que son necesarios cumplir, ¿no? Por el mismo hecho de que ustedes de forma posterior no lleguen a tener algún problema. Por esa misma razón, yo les había manifestado, cuidado con las faltas. Justamente por ahí me estaban comentando de un caso en particular, que ya en ese sentido, como se les había informado, tendrán que verificar que no tengan 30% de inasistencias, porque si no, ya están perdidos del ciclo de forma directa. ¿Sí?
Y ahí sí ya no se puede hacer absolutamente nada en los casos en los que ya superen este tipo de porcentaje de faltas, ¿no? Porque la misma plataforma que ustedes han superado este porcentaje establecido en sí en lo que respecta a asistencias, la plataforma mismo ya les bloquea. Sí, y en este caso, ya ni siquiera a los propios docentes se les va a habilitar en sí el sistema para que puedan subirles las calificaciones. ¿Por qué? Porque ya no lo permite la misma plataforma. Estamos. Entonces, ya como por ahí me estaban comentando, parece que hay un caso de esos, entonces lamentablemente ahí sí, ya es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Entonces, si son cositas que debemos tomarlas en consideración y que en este caso, como siempre les he aconsejado, revisen, estén pendientes y de ser el caso, lamentablemente tendrán que, en este sentido, asimilar sus errores, ¿no? Recuerden que yo siempre les había manifestado que cada acción provoca una reacción. En el mismo caso, yo les había manifestado que dependiendo de las acciones, las reacciones podían ser positivas o negativas, ¿verdad? Y a estas alturas, como les dije, es algo súper general, súper normal, súper regular ver casos de personas que hoy están perdidas por faltas o inasistencias, o de igual manera ya las mismas calificaciones no les permiten llegar ni, hola, esa Rita Vega, ya no les permiten llegar ni siquiera al supletorio. Entonces, en este caso, eh, son eh, pequeñas particularidades que, como les digo, yo siempre lo veo. ¿Sí? Y estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última vez que lo haga otra vez, ¿eh? Pero en sí, como estamos siempre, muchachos, cada uno de ustedes forja su destino. ¿Sí o no? Y cada uno de ustedes sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. ¿Sí? Y en sí, como les manifestaba, creo que se supondría que ya estamos tratando con personas adultas, entonces ahorita ya tienen que hacerse responsables de los hechos nada más. Y habrá quienes aprueben y quienes posiblemente no lo hagan, pero ya eso depende de cada uno. Yo de igual forma, yo ya revisé las tareas, ¿sí? Ya vamos a conversar un poquito más acerca de cómo nos vamos a manejar. Incluso dime, Lisette. Abogado, buenas tardes. Abogado, con respecto a las faltas, pero, o sea, las faltas que tenemos en estudio independiente y en TICS, o sea, eso ya no es nuestra culpa tampoco. Verán, pero les digo en este sentido, si tienen una o dos faltas, no se preocupen. Sí. Cuando ya tengan unas 7 faltas en las cuales ya representen este sentido, ahí van a tener problemas. ¿Estamos? Si tienen una o dos faltas ya, no hay problema, ¿sí? Yo a lo que me refiero es a los excesos en los cuales, en este caso, ya superen el porcentaje correspondiente, ¿no? Y bueno, en este caso, tengo clarísimo que en relación a este docente Castro no fue su culpa y no fue su responsabilidad, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro. Entonces, en sí, como les digo, si es que no superan las faltas, no hay problema. Sí, ya. Cuestiones en este caso que, que se tomarán en consideración. Si tienen una o dos, tranquilo. ¿Sí? En este sentido, no hay por qué ahondar en el problema o por qué complicarse de manera más compleja, ¿no? Porque en este mes de voz podría llegarles a perjudicar. Pero, eso sí tomar en cuenta de lo que les acaba de manifestar. ¿Estamos? Otra cuestión, muchachos. No sé si alguien entró a la aula virtual, Sí, ¿ya? licenciado, ya estaba calificando usted las actividades.
No, de igual manera, verán, vamos a hablar referente al test. Ustedes el test lo van a poder desarrollar hasta el día viernes. Hasta el día viernes, perdón, hasta el día jueves. Está habilitado desde el día de hoy hasta el jueves a la medianoche. No sé si ya lo vieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día viernes nos vamos a remitir directamente a sacar los promedios. ¿Sí? Y con ello, el lunes 4 de agosto, ustedes van a rendir el examen a las 4:30 de la tarde. ¿Sí? Pero con eso nosotros ya simplemente agregaríamos de ese preciso momento la nota restante y tendríamos los promedios totales. ¿Sí o no? Y con eso no vamos a tener pendientes, no vamos a estar en apuros ni cualquier cuestión por el estilo. De ser el caso que existan personas que se queden a supletorio, yo les estaré, ya estaremos ya coordinando para tomarlo durante el transcurso de de la siguiente semana. ¿Sí? Así que ese también es otro particular que ya les voy informando con tiempo. Pero es esencial que tengan ustedes el conocimiento en este sentido. Estefi, por favor, de ser el caso que no estén todos los estudiantes de aquí, remitirá este particular al grupo que tengan ustedes de forma interna. Está habilitado el test desde el día de hoy hasta el día jueves a la medianoche. ¿Sí? Porque ya el viernes nosotros ya debemos tener todas las calificaciones referentes a los test. ¿Estamos? Incluso para que ganemos tiempo, muchachos, el día de hoy les voy a remitir ya los reportes de los primeros 6 tests. ¿Sí? Para que ya tengan todo, de todas estas valoraciones listas. ¿Estamos? Verán que les voy a mandar hoy lunes. Sí. No quiero que el viernes me digan que no tienen ya los datos correspondientes o que se han olvidado, que les espere un ratito. No quiero pretextos. ¿Estamos? Así que desde hoy ya les voy a remitir los reportes de los test. Y en este sentido, simplemente ya tengan listo todo. ¿Para qué? Para que sumen el test del día que van a rendir en el transcurso de estos días hasta el jueves y ya tener los totales. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí está entendido? Sí, no, tal vez. Algo digan por lo menos. Sí, abogado. O sea, respondan también si les estoy preguntando es para ver si está entendido todo, ¿no? No para que me queden bien o para que estén haciendo otras cosas. Ya, bueno, en este sentido particular que les informo con anticipación. Verán que he sido clarito. Ya, verán que he sido muy claro. Estefanía Ocatoma, les lisa las cámaras, señoritas, ya conocen las reglas. Y si no les interesa la clase, pueden retirarse. Entonces, tengan en cuenta estas novedades, muchachos, para que el viernes ya tengamos todo listo. Verán, que ya les adelanto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo calificadas incluso las tareas. Y en este sentido, ya cuentan con las calificaciones pertinentes en la actividad de trabajo autónomo. Y de igual manera, ustedes ya bien saben que yo tengo ya mis registros incluso de lo que corresponde y concierne en las actuaciones en clase. ¿Ok? Bueno, eso en este sentido, muchachos. Creo que no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, Lice. No, Ya, listo. perfecto. Eso sí, ahí sí, pero respondan, ya ven cómo cambia la situación. Si no, no sé si me están escuchando, si no me están entendiendo, si no entienden. ¿Sí o no? Ya, pero ahí hablando, en este caso no hay problema. Muy bien. Vamos a tomar la asistencia, muchachos. Estarán pendientes, por favor. Déjenme ver. Hoy es 28 de julio. Perfecto. Vamos con la asistencia. Milena Vero.
Abogado, estaba conectada la compañera, pero se le dañó la computadora, por eso recién nomás Ay, me no, llamó y aquí todo. sinceramente, ¿qué les diré? A ver, Ronald Agualongo, Buenas tardes, abogado presente. Britney Aguiar, Buenas tardes, abogado presente. Carelis Dalmache, Buenas tardes, abogado presente. Nelva Alki, aunque bueno, verás, en ese sentido a ella sí le voy a dar chance, porque Buenas Milena sí tardes, estaba abogado. conectada, ¿verdad? Es eso. Ya los otros dos que están en sala de espera, ¿verdad? Es porque sí le vi a Milena el rato que me conecté. Lice Angulo, Presente, abogado, buenas tardes. Clever Arias, Presente, abogado. Tania Ocatoma, Presente, abogado. Leonela Unilla, Buenas tardes, abogado presente. Andrea Bonilla, Lady Cando, Presente, abogado. Alex Carrasco, Presente, abogado. Buenas tardes. Ariana Castillo, Buenas tardes, presente, licenciado. Heidi Ceballos, Presente, abogado, buenas tardes. Melanie Cueva, Presente, abogado, buenas tardes. Norma Puki, Presente, abogado, buenas tardes. Daniel Chaiguamán, Presente, abogado. Ángel Chela, Tatiana Chimbo, Presente, buenas tardes. Catherine Chucuyán, Presente, abogado, buenas tardes. Carol Estrada, Presente, abogado, buenas tardes. Milton Flores, Presente, abogado. Damaris Gallo, Presente, abogado, buenas tardes. Dani Ganán, Presente, abogado, buenas tardes. Diego Gavilanes, Retirado, abogado. gracias, Maybelline Gaibor, Buenas tardes, presente. hola Maybelline, Alexis Getial, Kimberly Guachambala, Presente, abogado, buenas tardes. hola, Luis Guamán, Presente, abogado, buenas tardes. Dana Guaraca, Presente, buenas tardes. Alejandro Herrera, Buenas tardes, abogado presente. Leslie Isa, Presente, abogado. Estefano Lanche, Presente, abogado. Buenas tardes. Fátima Liscano, Presente, abogado, buenas tardes. Vivi Liscano, Presente, abogado, buenas tardes. Alanis López, Presente. Richard López, Presente, abogado, buenas tardes. Tatiana Lumbi, Buenas tardes, abogado presente. Madeline Yambo, Presente, abogado, buenas tardes. Amy Yumiwano, Presente, abogado, buenas tardes. Wellington Mendoza, Presente. Nicole Mozo, Presente, abogado, buenas tardes. Lilibet Muyo, Presente, abogado, buenas tardes. Camila Muñoz, Presente, buenas tardes. Christopher Pante, Buenas tardes, abogado presente. Daisy Ramírez, Buenas tardes, abogado presente. Mayra Rea, Presente, buenas tardes. Daniel Reino, Presente, abogado. Katy Remache, Presente, abogado. Josué Remache, Presente, buenas tardes. Alison Rodríguez, Presente, abogado, buenas tardes. Nayeli Román, Iván Romivano, a volver a retirar, Karina Saltos, Presente, abogado, buenas tardes. Ángela Sangucho, Presente, buenas tardes. Yamilet Presente, Tarco, licenciado. Abogado, Yamilet, buenas, se me fue el internet. Presente. ¿qué estás con asistencia? Yamilet Tarco, Ya. Presente, buenas tardes. Lisbeth Toaza,
Presente, buenas tardes. Mauricio Torres, Presente, abogado. Buenas tardes. Brittany Troya, Presente, abogado, buenas tardes. Ángelo Actualombo, Presente, abogado, buenas tardes. Leslie Vaca, Presente, buenas tardes. Rosa Yancha, Presente, abogado, buenas tardes. Shirley Yepes. Presente, buenas tardes. Ya, verán, están con falta Andrea Bonilla, Ángel Chela, Diego Gavilanes, Alexis Getial, Nayeli Román e Iván Romiguano. Última vez, Andrea Bonilla, Ángel Chela, Diego Gavilanes, Alexis Getial, Alison, a ver, Nayeli Román e Iván Romiguano. ¿No están? Perfecto. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a continuar con lo que nos corresponde. Bueno, en relación directa con todos los temas que nosotros hemos venido observando, debemos tomar en consideración que ustedes han venido adquiriendo un entendimiento, una comprensión incluso del modo práctico de desarrollo de un proceso de investigación criminal. En la clase de hoy, nosotros vamos a tratar sobre un punto bastante importante. Porque resulta necesario que en este sentido, pues ustedes conozcan ciertas diferenciaciones existentes, en este caso sobre las actividades, las funciones, las competencias que tiene en sí un criminalista y las funciones que en este caso tiene un investigador criminal. ¿Creen ustedes que es lo mismo o qué? Bueno, que en este caso, que realizan las mismas actividades, lo que es lo mismo ser un criminalista o un investigador criminal? A ver, Araceli. No tienen la misma porque el criminalista es quien analiza, va a la escena del crimen, mientras que el investigador es el que da ¿cómo es? Como, Es como, el responsable de esclarecer cómo, quién y por qué cometió el delito. no, 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 ese te me mareaste feo ya. A ver, Norma. El criminalista se basa en la recolección de evidencias físicas y vuelta. El investigador criminal es más amplio, más complejo, puede entrar ahí sí el derecho, la criminología, entre otros. Pues sí. Exactamente, gracias, Normita. Muy bien. Exactamente, muchachos. No se me confundan, ¿sí? Araceli ya se me estaba yendo por la tangente ahí. Pero bueno, ya vamos a ir analizando un poquito más de manera detallada las funciones que en este caso cumple un criminalista y las funciones que le competen y le corresponden a un investigador criminal. ¿Estamos? Y ya van a darse cuenta que justamente en este sentido, Normita tiene toda y absolutamente toda la razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las funciones de un criminalista tienen un punto específico sobre lo que se va a desarrollar a través de la misma. ¿Sí? Mientras que el investigador criminal tiene actividades y funciones más amplias, ¿sí? Más generales. Pongámoslo así. El criminalista tiene una función específica, ¿sí? Mientras que el investigador criminal tiene funciones mucho más generales, para que lo tomemos en cuenta y en consideración. ¿Estamos? Desde ahí para que me entiendan de mejor manera, ¿sí? Vamos a ir puntualizando y detallando ¿qué es lo que hace en este caso el criminalista y qué es lo que hace en este sentido también el investigador criminal? Por eso mismo, resulta importantísimo que ustedes entiendan y comprendan todo lo que hemos visto anteriormente, ¿sí o no? ¿Ya? Y ustedes de hecho ya deben tener una comprensión absoluta, en este caso, sobre las funciones, las acciones, actividades, pasos, procesos, procedimientos
que en este sentido le corresponde a un criminalista, ¿no? A ustedes, en este caso, bueno, debemos tomar en consideración que van a ser las acciones que tendrán que desplegar, poner en práctica y desarrollar en cumplimiento de su rol dentro de una investigación criminal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si forman parte ustedes de una parte de la estructura elemental y fundamental de una investigación. ¿Sí? Pero el investigador criminal tiene eh, mm, mayor potestad sobre este tipo de investigaciones. Vamos a ver por qué. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr con el presente clase? Vamos a conocer de forma específica las funciones, deberes, atribuciones, acciones que deberá realizar un criminalista y un investigador criminal. ¿Sí? Porque ya como lo hemos hablado de forma muy superficial, vamos a ir profundizando en estos puntos. Eh, no es lo mismo. ¿Sí? De entrada debemos comprender que no es lo mismo. La otra es trascendental en los procesos judiciales penales, ¿no? Porque ya conocemos que en este sentido la investigación criminal tiene un papel auxiliar con respecto a los procesos judiciales, ¿no? Y que en este caso van a ser de apoyo para el administrador de justicia con el único propósito de que resuelva conforme a derecho, conforme a la verdad, ¿sí? Y a sustentos y fundamentos debidamente motivados, ¿sí? Es decir, que tenga la convicción necesaria, en este caso, para poder resolver un proceso, ¿sí? En este caso, emitiendo una sentencia condenatoria o de igual forma estableciendo o ratificando el estado de inocencia de una persona. ¿Sí? Ya que a través del cumplimiento de las mismas se llega a consolidar criterios, de establecer la realidad de los hechos e incluso llevar al total convencimiento al administrador de justicia con las pruebas, evidencias e indicios recabados en el lugar de los sucesos. ¿Sí? Que esto nosotros ya lo conocemos de sobremanera, ¿verdad? Por todo lo que llega a implicar, por todo lo que forma parte de este tipo de escenarios y sobre todo que en este sentido cada quien va a ir cumpliendo su rol o sus funciones dependiendo de las circunstancias respectivas. Es por ello que las funciones que cumple el criminalista y el investigador criminal son diferentes dentro de un proceso investigativo. ¿Sí? Como punto de partida, dentro de un proceso investigativo, tenemos que los actores que efectúan dicha labor de manera puntual son, uno, en este caso, al criminalista, y dos, tenemos al investigador criminal. Cada uno con sus atribuciones, cada uno con sus funciones, cada uno con sus competencias determinadas. ¿Sí? Incluso aquí debemos recordar que para que ustedes participen, para que ustedes realicen algún tipo de acción, de análisis, de valoración, de forma estricta en relación a un indicio, un elemento, una evidencia física, recordémoslo siempre, tienen que tener en este caso la disposición, ¿no? De la autoridad judicial pertinente. ¿Quiénes son en este caso, quiénes eran las autoridades pertinentes que les podían conceder a ustedes este tipo de atribución? A ver, Normit. El administrador de justicia, el juez, Ya, la fiscalía. ya, Fiscalía. correcto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, muy bien, Normit, ya completaste las 5 actuaciones. Muy bien, entonces en este sentido, eh, nosotros conocemos, ¿no? Que ustedes en el momento oportuno, cuando ya realicen sus actividades profesionales dentro del ámbito investigativo, ¿sí?
dependiendo de su especialidad, de la designación correspondiente para la que les haya dado la potestad, en este caso el administrador de justicia o la persona que está a cargo de la investigación, como el fiscal, ¿sí? Ustedes de forma puntual y de manera estricta solo van a poder realizar las actividades y las funciones que sean dispuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, si yo en calidad de fiscal designo a Norma Maribel Pujía o Alzaca para que realice el análisis dactiloscópico de las huellas dactilares encontradas en un vaso, ¿sí? Que formaban parte de la escena del crimen, Normita netamente va a cumplir ese rol, ¿verdad? No va a realizar análisis o valoraciones de balística, no va a hacer la explotación o extracción de información de dispositivos, en este caso informáticos. ¿Sí o no? Netamente cumplirá el rol y la función dispuesta por la autoridad competente. ¿Estamos? Así que en este caso debemos tomarlo en consideración. Muy bien. El criminalista. Con base en las facultades otorgadas por la ley, que recuerden, eso es lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Es decir, que si Normita, le tomemos de ejemplo nuevamente a Normita, le han dispuesto que vaya a hacer análisis dactiloscópico, pero Normita toma atribuciones y va a realizar pruebas de balística en sí, desde el momento en el que ella se está tomando atribuciones que no le corresponden, eso ya queda anulitado, ¿verdad? No va a tener validez. Por eso aquí nos manifiesta clarito. ¿Qué dice aquí? ¿Sí o no? Ya, para que lo tengan claro. ¿Ya? Entonces, con base en facultades otorgadas por la ley, inicia su función con las diferentes diligencias que se efectúan a los indicios, que corresponden a las evidencias. Recordemos que dentro de las evidencias estamos hablando de elementos físicos, ¿sí? Que pueden ser analizados, valorados, cotejados, comparados con el propósito de obtener resultados y a través de estos resultados llegar a conclusiones sólidas, objetivas, ¿sí? Que tengan un fundamento y un sustento. Así que dentro de las actividades de lo que corresponde al criminalista, está en la búsqueda, identificación, individualización, al embalaje, al envío del laboratorio, el asesoramiento a la autoridad judicial, con cuestionario enviar a cada uno de los peritos dependiendo del elemento material, ¿sí? Es decir, que como ya les había manifestado dentro del ámbito procesal, ustedes también van a tener que sustentar los informes técnicos científicos que desarrollen dependiendo de la disciplina en la que se especialicen o en la que ustedes cumplan el rol de investigador para incluso para ir asesorando, ¿no? Que van a tener que sostener, van a tener que demostrar y van a tener que en este caso incluso convencer que su trabajo ha sido desarrollado de una forma técnico-científica y por ende que contaría con la validez necesaria, ¿verdad? Conocen la instrumentación, tecnología de punta que se puede aplicar para el estudio de elementos materiales. Aquí recuerden que siempre estamos hablando de elementos materiales, ¿no es cierto? Elementos físicos. ¿Por qué aquí, a quién le corresponde ya el análisis incluso ya de otro tipo de valoraciones, no necesariamente materiales? A ver, Alanis. Por ejemplo, en caso de personas o en caso de personas puede ser los criminólogos Ya la criminología, para una ¿no es valoración cierto? psicológica. Ya, sí, ¿verdad? Que es también elemental dentro de la investigación criminal, ¿verdad? Porque recuerden que cuando nosotros hablábamos de investigación criminal,
Estábamos hablando ya de un entorno mucho más amplio en relación al descubrimiento de la verdad, ¿no? Nosotros, en este sentido, como criminalistas, nos centramos netamente al análisis, valoración, ¿sí? Resultados de elementos materiales, ¿sí? Conoce los procedimientos a seguir con la cadena de custodia. Ya conocemos a qué nos referimos en este caso con cadena de custodia. ¿Se acuerda? Que en este caso también, como les había manifestado, es importantísimo que ustedes conozcan de forma concreta qué corresponde hacia la cadena de custodia. ¿Sí? ¿Para qué? Para para lo que corresponde en sí a determinaciones y responsabilidades por los criminalistas o investigadores en este caso, ¿verdad? Por todo lo que hemos visto, ¿no? Porque pueden llegar a manipularse las evidencias, los elementos, las pruebas, porque puede existir algún detrimento o destrucción de este tipo de elementos, ¿sí? Y obviamente va a recaer la responsabilidad sobre la persona que estuvo a cargo de esa evidencia, ¿sí o no? Ya, entonces, ya hemos hablado de forma permanente también de lo que corresponde de la relevancia y la importancia de la cadena. Bueno, supervisa y asesora a los peritos en los análisis que desarrollan. Analiza e interpreta los diferentes dictámenes, formándose probables hipótesis, empleando el método científico como fundamento en la ciencia y la tecnología. ¿A través de qué métodos científicos nosotros podíamos plantear o establecer una hipótesis? A ver. Vamos a ver si han estado pendientes o tienen la noción por lo menos. A ver, Milena. Podría ser por la observación, ¿o no? No, no, no. Métodos, dije. A ver. ¿A través de qué métodos científicos nosotros podemos llegar a establecer hipótesis? Les. A través de la recolección de evidencia. No, 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 no. Ustedes ya me están adivinando, eh. A ver, Nick. Puede ser lo que es plantearnos un problema para de ahí No, sacar. muchachos, no. Métodos les estoy preguntando, no se inventen. A ver, Milton Flores. La comprobación de datos y de No. evidencias. A ver, Fátima. El método científico, ¿Y cuáles son los métodos científicos? la observación, la Ah, recolección y el vamos análisis. con Shirley. Sí, el método de observación. A ver, Milena, de nuevo. La observas, la digo la documentación. No, a ver, Nicole, ya con Nicky ya terminamos. Ya, si no, Método inductivo y deductivo. exactamente, ¿no es cierto? A través de los métodos inductivos y deductivos, nosotros podemos llegar a establecer una hipótesis. Sí, ya ven. Muy bien, Nicky. Perfecto. Excelente. Ya, entonces, para que lo tengan claro, ¿no? A través del método inductivo deductivo, nosotros podemos llegar a establecer ya este tipo de hipótesis. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya conocemos cuáles son las actividades, las funciones que cumple un criminalista, ¿no es cierto? Ahora, para que les quede más claro, vamos a observar, en cambio, qué le corresponde al investigador criminal. En este caso, utilizan mecanismos judiciales para ordenar y o practicar diligencias. ¿Se acuerdan quiénes eran los encargados de dar estas disposiciones o de ordenar estas diligencias? Ya, las autoridades competentes, ¿verdad? En este caso, dependiendo de la etapa procesal, el juez o el fiscal incluso. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un punto de partida importantísimo. Ya, Juan, estamos hablando de investigador criminal, como nos estaba manifestando Norma.
Estamos hablando de una persona que tiene funciones y capacidades, competencias más amplias, ¿sí? Establecer correlaciones de elementos tangibles e intangibles como la investigación se está adelantando en relación a la probabilidad. ¿Sí? Correlaciones entre elementos tangibles e intangibles. Aquí ya entra en sí la criminalística, la criminología, dependiendo, ¿no? De los análisis de las valoraciones correspondientes que se desarrollan con un carácter técnico-científico. Formulan hipótesis necesarias, necesariamente analizadas y discutidas por el grupo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque aquí también recordemos que dentro de la criminalística general tenemos varias disciplinas, ¿verdad? Y que en relación al caso específico que se esté investigando, nosotros vamos a intervenir con los diferentes expertos en estas áreas y que a través de ello vamos a poder tener un sustento mucho más técnico sobre lo que posiblemente llegó a suceder en una escena del crimen donde se podría haber cometido un acto delictuoso o se pudo haber incurrido en una acción punible, ¿no? Conoce las fuentes humanas, entidades y técnicos científicas que pueden complementar la información recolectada. Recordemos que ya el investigador criminal abarca funciones más amplias que las del criminalista, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos vamos a centrar al por qué, cuándo, cómo, quién cometió el delito, ¿verdad? Mientras que ya el investigador criminal incluso va a determinar si va a tener, va a realizar otro tipo de actividades, como en este caso, recolección de testimonios, de versiones, ¿verdad? Ya va a contar incluso con informes de perfilamiento criminal a través de la criminología, ¿sí? Y que en sí, con los informes de criminalistas que vayan desarrollando cada uno de ustedes en el ámbito que le corresponda, va a ir sustentando de manera más fundamentada, ¿no? Algún tipo de conclusión que pueda direccionarnos a establecer la responsabilidad en cualquier grado de autoría de la persona que está siendo en este caso procesada. Explican el método científico aplicativo, aplicado a la investigación criminal, utilización de estrategias no experimentales, lo que les venía manifestando, entrevistas, observación directa, charlas, archivos delincuenciales, estadísticas, análisis técnicos científicos, ¿verdad? Pero sí se van dando cuenta ya de la diferencia de las actividades que cumple un criminalista y un investigador criminal. Eso es lo que me interesa que ustedes entiendan. Si está comprendido en este sentido, ¿sí? Si está entendido. Bueno, supondría que sí, pero bueno, Sí, como listo. les digo, Sí, esto abogado. es importante que ustedes lo tengan súper claro, muchachos. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora ya comprenden la gran diferencia que existe entre la función que realiza y desarrolla el criminalista y la función que desarrolla el investigador. Tenemos la utilización de estrategias experimentales. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a poder y vamos a requerir realizar ciertas actividades, acciones, procedimientos que nos van a permitir a nosotros tener una mejor percepción de las acciones, de los elementos, de los agentes químicos, mecánicos, físicos, biológicos, utilizados con el único fin de llegar a cometer o consumar un delito, ¿verdad? Dentro de ellas nosotros tenemos la reconstrucción del lugar de los hechos, de los elementos, en este caso en relación a los agentes químicos, físicos, mecánicos, biológicos, ¿sí? Y en este caso vamos a poder reconstruir las circunstancias a través de las personas que intervinieron, que estuvieron presentes durante el desarrollo
del cometimiento de un delito o de la incursión de una actividad punible, ¿sí? E incluso de el paso a paso en relación a las acciones que desarrolló cada una de las personas que estuvieron o formaron parte de este entorno y de este escenario, ¿sí? Y tenemos las conclusiones que en este sentido se presentan en forma lógica, las deducciones ya de la investigación, ¿sí? Que nos van a permitir incluso que podamos demostrar de forma posterior las hipótesis que nosotros hemos planteado, ¿no? ¿Para qué? Para establecer que Nicole Monzo fue la responsable del delito de robo cometido en el Banco El Pichincha de la ciudad de Guará. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ya a través de estas conclusiones, pero ya de manera sustentada, nosotros vamos a poder generar e incluso llegar a practicar y establecer el principio de certeza, ¿sí? Que era a través del cual nosotros ya llegábamos a tener la plenitud de conocimiento de lo que realmente sucedió, ¿verdad? Y esto también resulta importantísimo. Dentro del estudio del delito, tenemos que la criminalística y la criminología son ciencias paralelas, pero jamás se confunden. Nosotros ya tenemos clarísimo. ¿Sí? Sí tienen claro esta diferencia entre criminalística y criminología, ¿no? ¿O no? Sí. Ya, esto es algo que ustedes deben diferenciarlo de manera básica. Esto es algo que, de lo cual ustedes deben tener una comprensión absoluta. El objetivo esencial de los dos es el estudio del delito. Y cierto, me olvidaba de hacerles una pregunta aquí importante. Dentro de las funciones del criminalista y del investigador criminal, ¿cuál será uno de los puntos que sí, en este caso, tienen, a través de los cuales los dos se sustentan o que tienen como finalidad, por plantearlo de mejor manera? Tanto el investigador criminal como el criminalista. A ver, Alanis. A ver, muchachos. Dana. Sería como que ambos tienen esa finalidad de descubrir lo que pasó. Por ejemplo, el investigador criminal quiere investigar el por qué sucedió ese Ya. delito y el criminalista cómo sucedió el delito. No, los dos persiguen el mismo fin, el descubrir qué sucedió. En ese sentido, ahí sí estás bien. ¿Sí? Ese es la finalidad y en este sentido tienen el mismo norte, ¿no? Tanto el investigador criminal como el criminalista. ¿Por qué? Porque los dos, desde sus puntos de análisis y de valoración, tienen como única meta, como único objetivo, llegar a descubrir la realidad de los hechos, qué es lo que sucedió, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Y con ello incluso tener los fundamentos para que puedan determinarse o establecerse responsabilidades, de ser el caso. ¿Sí? ¿Quieres preguntar algo, Fati? Ya. Esa pregunta justo me faltaba de realizarles dos veces. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de forma directa para que ustedes comprendan, aunque ya se los he manifestado desde el principio, pero siempre es importante que tengamos en cuenta estos particulares. La criminalística como ciencia de investigación criminal técnica va al hecho delictivo como tal, ¿sí? Es decir, al cómo, al cuándo, al quién, al por qué de un hecho delictivo, ¿sí? Y a través, nosotros recuerden, siempre a través de elementos materiales, de elementos físicos, ¿sí? Mientras que la criminología realiza sus estudios, sus análisis, valoraciones como una ciencia social referente netamente al delincuente y a su conducta social. Se dirige al estudio de la persona como autor, como ente social, sus antecedentes, hijo de quién es, cómo ha sido su niñez, su juventud, al por qué cometió ese delito,
a la pena, a su seguimiento y luego a la rehabilitación de esta persona al medio social. Entonces, también San Rita Hermosa. Entonces, por esta misma razón, muchachos, la criminología, en cambio, realiza un análisis y una valoración del ámbito social e incluso psicológico del delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de este tipo de análisis, en cambio, van a descubrir incluso el qué llevó a esta persona a cometer este delito. ¿Sí? O incluso para llegar a prevenir que se desarrollen o se incurran en delitos mucho más graves o complejos. ¿Sí? Por eso mismo aquí nos manifiesta clarito, ¿no? Que estudia directamente a la persona que cometió el delito, el entorno social en el que vivía, cómo era su convivencia familiar, cuál fue el medio económico y social en el cual se desenvolvía y se desarrollaba, ¿sí? ¿Qué le llevó en este caso a cometer esta clase de delitos? ¿Sí? Dime, Alanis. Profe, yo le preguntado, no me acuerdo si ya le pregunté, ¿Qué? si el psicólogo forense es lo mismo que un criminólogo. El psicólogo forense es lo mismo que un criminólogo. Ya, sí, en este sentido prácticamente vendrían a cumplir las mismas funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de forense estamos hablando de un psicólogo que realiza valoraciones totalmente en apego a este entorno, lo que tiene que ver con aspectos, aunque no, el psicólogo forense realiza otro tipo de valoraciones. El psicólogo forense realiza valoraciones, perdón, ahí sí casi les confundo, realiza valoraciones en sí en lo que respecta a temas específicos, ¿no? En este caso, si bien es cierto, un psicólogo forense eh, aplica y se desarrolla en todas las actividades que forman parte del ámbito jurídico, no necesariamente en el ámbito penal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en este caso, un psicólogo forense incluso puede llegar a terminar a realizar valoraciones, yo qué sé, en temas de familia. ¿Sí o no? Para hacer para establecer ciertas condiciones en relación a un menor de edad o tal vez a alguna persona, en este caso, que forme parte de algún tipo de proceso para establecer la capacidad de estas personas. Mientras que el criminólogo se dedica estrictamente al ámbito penal, que en este caso habla por eso. ¿Qué nos manifiesta aquí, Alan? Sabes, clarito tú mismo. ¿Qué dice? Al delincuente. ¿No es cierto? En cambio, el psicólogo forense, él no necesariamente tiene que realizar las valoraciones a un delincuente, sino a una parte interviniente en las diferentes materias. ¿Sí me hago entender? En cambio, el Sí, o sea, criminólogo directamente se centra ¿a qué? Al delincuente. ah, ¿Sí? Ahí sí creo que está más claro, ¿verdad? Ya. Entonces, como sí, te digo, o sea, el psicólogo forense es prácticamente podría ser todas las ramas del derecho, mientras que el criminólogo se centra más en lo que es penal. exactamente, porque eso debemos tener claro. Nosotros tenemos psicólogos forenses, ¿no? En este caso, te pongo el ejemplo particular. Cuando existe algún tipo de controversia en materia de familia en la que forme parte de este tipo de entornos un menor, siempre realizan las valoraciones psicológicas correspondientes. ¿Sí? Y ahí vendría a formar parte y aquí vendría a realizar sus actividades, sus funciones de psicólogo forense, ¿verdad? No un criminólogo. ¿Por qué? Porque el criminólogo se centra al delincuente. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. El criminalista y el investigador criminal cumplen funciones fundamentales en el esclarecimiento de los hechos o sucesos presentados en un ámbito delito.
Nosotros ya conocimos y pudimos percatarnos en este caso que cada uno de ellos tiene sus actividades, sus funciones determinadas. ¿Sí? En este caso ya conocimos las funciones del criminalista que se centran netamente al análisis, valoración, cotejamiento, comparación, la obtención de resultados y conclusiones de los elementos materiales encontrados y recabados de la escena del crimen o del lugar de los hechos, ¿verdad? Mientras que en sí el investigador criminal es la persona que se encarga de dirigir la investigación y desde todos los ámbitos correspondientes, ¿sí? Es decir, el investigador criminal se va a manejar y va a utilizar en este sentido. Obviamente a los resultados de los criminalistas, ¿no? Pero también a los informes obtenidos a través de los criminólogos. Y de igual forma de la obtención de datos o de información, como a través de versiones de testigos o de personas que pudieron observar algún tipo de particularidad que permita en sí esclarecer el hecho. ¿Sí? Las funciones deben ser desarrolladas con conocimientos técnicos profesionales, pero sobre todo con valores y principios de manera neutral. ¿Sí? Yo, como siempre les he manifestado, ustedes siempre actúen de manera prolija, con principios y valores, con integridad. Y sí, ustedes tienen que ser muy profesionales. Por más complejos o grotescos que puedan ser los escenarios en los que se lleguen a desenvolver. Ustedes tienen que remitirse netamente a los elementos materiales, a los resultados y a las conclusiones, ¿verdad? Ustedes no realicen juzgamientos a través de apreciaciones o de consideraciones abstractas y personales, ¿sí? Por eso tienen que ser objetivos, neutrales. Y en el Ecuador, el desarrollo y evolución de la criminalística es un factor necesario con la finalidad de lograr conocer la verdad de forma objetiva y exacta. Como hemos podido observar, incluso la criminalística ha venido empleando, aplicando y vinculando los desarrollos tanto tecnológicos como científicos a la mejora, ¿sí? De la obtención de datos y resultados. Como les había dicho en algún momento, nosotros hace 100 años no podíamos hablar de una identificación de una víctima o presumiblemente del responsable del cometimiento de un acto punible a través de ADN. ¿Sí o no? Hace unos 100 años ya eso era algo irreal, ¿verdad? Pero en sí, cada vez se va y aplicando y vinculando estos desarrollos tecnológicos y científicos dentro de lo que corresponde a la investigación de la criminalística. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, todo entendido? ¿Muy seguros? Sí, listo. Perfecto. Sin más, muchas gracias, muchachos. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí y muchas gracias por su atención.